¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? Estamos en la clase número 2, ¿sí? Recordamos para ponernos en órbita en esta clase, ¿sí? En qué consiste esta materia completa, que tiene que ver con este recorrido de 7 pasos que estamos mirando. El primer paso es la obra de Dios. Dios está trabajando a nuestro alrededor. El segundo paso, Dios quiere tener una relación personal con nosotros, y ese es el capítulo que nos toca ver hoy. Tercero, hay una invitación de Dios a trabajar en su obra, siempre. Cuarto, Dios nos habla claramente acerca de lo que quiere hacer con nosotros. Ahí aparece generalmente una crisis de fe, porque como la mayoría de los relatos que usted lee en la Biblia, Moisés puso excusas, Isaías ponía excusas, Jeremías puso una excusa, todos ponían alguna excusa, ¿sí? O sea que cuando Dios nos llama a hacer algo, evidentemente entramos en una crisis de fe, donde dudamos muchas veces de que nosotros podemos hacer algo para el Señor, de que Dios quiere hacer eso a través de nosotros, de que tal vez es demasiado, de que no sabemos si ese es el lugar. Entonces siempre entramos en una crisis de fe, la cual nos lleva a realizar ajustes en nuestra vida. Tenemos que hacer ajustes en nuestra vida para poder entonces sí obedecer esa voluntad de Dios a la que Dios nos invita a participar y experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida. Tristemente hay cristianos que se van de este mundo, ¿sí?, sin experimentar la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque tienen una relación con Dios, le hablan, lo escuchan, pero cada vez que Dios les habla claramente y les dice algo que quiere hacer con sus vidas, ¿sí?, ellos entran en una crisis, no pueden hacer los ajustes que tienen que hacer, entonces simplemente dicen, bueno, no, sigo mi relación con el Señor. Sí, pero la relación era para algo, ¿sí? Dios no tuvo una relación con Moisés simplemente para tener una relación, tuvo una relación con Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Dios tuvo una relación con Pablo para que sea un plantador entre los gentiles. Dios tuvo una relación con Nehemías para que Nehemías reconstruya la muralla. Siempre la relación con Dios, que es lo más importante, es la relación con Dios, pero siempre tiene un propósito esa relación, ¿sí? Y ahí es donde muchos cristianos se quedan, ¿sí?, en el punto 4, 5, 6, y no alcanzan el obedecer esa voluntad de Dios y experimentar la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces muchas veces ese cristiano dice, esto solo es la vida cristiana, yo pensé que era más, ¿sí? Es que es más, es mucho más, ¿sí? Pero para ver ese mucho más, yo tengo que hacer los ajustes, creerle a Dios, obedecer, y entonces voy a poder experimentar. Obedecer y experimentar son dos pasos que no los puedo cambiar de lugar, ¿sí? Moisés tuvo que caminar hacia el mar y entonces experimentó que Dios abrió el mar. Nehemías tuvo que ir al lugar para construir la muralla, obediencia, ¿sí? Y ahí experimentó el obrar de Dios. Dios unió todo el pueblo, un montón de gente ayudó y en 57 días se logró. O sea que no es primero experimentar y después entonces voy a obedecer. No, primero es obedecer lo que Dios me manda hacer y después voy a experimentar. Ya vamos a profundizar cuando estemos en la lección 7, pero hoy nos toca la lección número 2, que es relación con Dios, ¿sí? Dios está trabajando en este mundo, pero está buscando tener una relación de amor con nosotros, ¿sí? Él quiere tener una relación con nosotros que empieza cuando conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo, empezamos, como decíamos en la clase de recién, a tener una relación con Él, de hablarle y de escucharle, le hablamos a través de la oración y lo escuchamos a través de su palabra y lo que Él va colocando a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, y ahí esa relación empieza a crecer. Y este es el fundamento de todo lo que Dios va a hacer más adelante. No se olvide cuando usted empiece a obedecer a Dios que el fundamento es este. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas para Dios y Dios nos permite experimentar su gracia, su misericordia, su obrar. Vemos grandes cosas de Dios, ¿sí? Y le damos más importancia a ese obrar que a la relación. Y en realidad es la relación el fundamento que permite ese obrar. Por lo tanto, este punto es muy importante porque siempre tengo que recordar cómo empecé mi día hoy. Y empecé levantándome y encontrándome con Dios para orar con Él, hablarle y escucharlo a través de su palabra. Es lo primero que hice en el día, es lo primero que hago cada día. Nada
¿sí? Salvo que se prenda fuego mi casa, no hay ninguna otra circunstancia que pueda poner delante de mi día otra cosa que no sea leer la Biblia, orar al Señor, encontrarme con Él y hacer crecer esa relación. Porque fruto de esa relación es que Dios va a hablar, es que voy a tener que ajustar, es que voy a obedecer y es que voy a experimentar. Todo el fruto de todo ese camino está aquí, en la relación con Dios. Por eso es muy importante que entienda este punto y le dé la importancia que tiene en mi vida. Si usted tiene la Biblia por ahí, va a ver en estos pasajes, ¿sí?, que Dios toma la iniciativa de acercarse a Moisés para empezar con él una relación de amor. Lo hace a través de una zarza. Dios siempre tiene alguna manera de atraernos, ¿sí? Tal vez Dios no le va a prender fuego una zarza a usted, lo va a hacer de otra manera, pero Dios tiene diversas formas de atraernos hacia Él. Ahora, ¿a qué nos está atrayendo? A una relación con Él, a una relación de amor, a una relación donde Dios va a querer diariamente cumplir sus propósitos a través de Moisés y a través de tu vida, ¿sí? En esta relación a la que Dios nos atrae, ¿sí?, empieza un camino donde Dios va a empezar a expresar su voluntad. Y va a decir, ahora quiero que hagas esto, ahora quiero que hagas aquello, ahora vamos a por este proyecto, ahora vamos a trabajar con este lugar, ahora vamos a trabajar con estas personas, ahora vamos a trabajar con esta mujer. ¿Sí? Dios guiando, ¿sí?, a su propósito diario en nuestra vida en todo lo que vamos haciendo. En Éxodo 3, versos 2 al 4, ¿sí?, tenemos que se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y Moisés mira y ve que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él responde, heme aquí. Fíjense que la relación entre Dios y Moisés empieza con que él atrae a Moisés para que vaya a ver algo. Cuando se acerca a Moisés, Dios llama, y cuando Dios llama, Moisés está dispuesto. Acá empiezan a aparecer principios de la relación nuestra con el Señor. Dios se aparece, Dios atrae, Dios llama, ¿sí?, y nosotros tenemos la oportunidad de responder. Dios siempre va a seguir haciendo esto, ¿sí? Si Dios no hace más en tu vida, es porque en algunos de estos puntos no encuentra de parte tuya la disposición o la actitud correcta. Pero Dios quiere, Dios te va a traer, Dios te va a llamar, Dios te va a decir, Dios va a estar alentándote, Dios va a estar incomodándote a veces, ¿sí? ¿Para qué? Porque Él quiere llevarte a lo que Él quiere, ¿sí? Continuamente, cada día, Él tiene algo para decirte para que vos hagas. Él tiene propósitos, Él tiene buenas obras preparadas desde antes de la fundación del mundo para cada día de aquellos que escuchan a Dios. Entonces, ahí es donde esta relación se fundamenta y empieza a direccionarse hacia lo que Dios quiere hacer. Es relación de amor, es llamado, es atracción, pero tiene un propósito. No simplemente cuando pase todo esto no le va a decir, no, Moisés, simplemente quería saludarte, ahora sigo y me voy para otro lado. No, era un encuentro para decirle, Moisés, yo tengo una gran obra para vos. Vos vas a ser el elemento humano que yo voy a usar para hacer una obra y sacar al pueblo de Egipto. No era solo la relación era el fundamento, pero el propósito no era solamente la relación, sino el obrar que Dios quería llevar adelante a través de la vida de Moisés. Éxodo 3, versículo 12. Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y fíjense qué importante que nosotros estemos dispuestos a vivir de acuerdo a aquello que Dios nos manda, lo que vimos recién en el tema de los valores. ¿Por qué? Porque en este ejemplo de la relación de Dios con Moisés, fíjense cómo empieza. ¿Qué empieza? Mandato. Ve, andá a hacer lo que yo te mando. ¿Sí? Mandato de Jesús. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Ve, mandato. Principio del obrar de Dios
con cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios. Dios te va a mandar, te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Sí? En ese envío ¿y voy solo? No, yo estaré contigo. ¿Sí? Yo estaré contigo. Estamos en Éxodo. Si nos vamos a Mateo, voy a estar todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia de Dios siempre prometida y continua con cada uno de nosotros en ese caminar, nunca solos. ¿Te podés sentir solo? Es porque el área de los sentimientos es un área que no es segura en nuestra vida. ¿Te sentís solo? ¿Estás solo? No. Acá es donde empiezan muchos ajustes de fe en nuestra vida. Hay mucha gente que vive de lo que siente. ¿Sí? Entonces dice, estoy solo. ¿Por qué estás solo? Y porque siento que estoy solo. Pero Dios, ¿qué dice? Estaré contigo. Entonces no estás solo. O sea, hay gente que vive su vida cristiana de acuerdo a lo que siente. Y hay gente que vive su vida cristiana de acuerdo a lo que Dios dice. Son dos maneras de vivir la vida cristiana. ¿Sí? La vida cristiana se vive de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que yo siento. O sea, no, pero mis sentimientos no son importantes. Sí, son importantes, pero no son el centro del mundo tus sentimientos. ¿Por qué? Porque son un área que el enemigo sabe manipular, porque es un área que hoy está arriba, mañana está abajo. Entonces, si yo voy a enfocar mi vida cristiana en el área de los sentimientos, evidentemente va a ser una vida inestable. ¿Cuál es una vida cristiana estable? La que está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios me dice. Entonces, me siento solo. ¿Estoy solo? No, no estoy solo. Dios dice, yo estaré contigo todos los días. ¿Le crees? Fe. ¿Sí? Aparece el elemento de la fe. ¿Le crees? Listo. Entonces quiere decir que no estás solo. El sentimiento va a empezar a cambiar de acuerdo a la creencia en lo que Dios me está diciendo. Envío. Yo te he enviado. Dios siempre está buscando personas para enviar. Hermanos, hay personas en tu barrio que tienen que conocer a Cristo, entonces Dios tiene gente para enviar. Hay iglesias que hay que plantar, entonces Dios tiene que enviar. Hay etnias no alcanzadas donde tienen que ir obreros, entonces hay que enviar. Dios envía continuamente, llama y envía, llama y envía. Y finalmente Él tiene un objetivo claro para Moisés. Le dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, entonces servirás a Dios sobre este monte. Dios le da a Moisés un objetivo claro de lo que quiere hacer a través de su vida. ¿Sí? No es un ministerio sin objetivos, no es un plan donde él no sabe qué está haciendo, no es un hecho donde él no sabe cuándo lo terminó y cuándo no lo terminó. Es un hecho concreto donde Moisés tiene claridad acerca de lo que Dios quiere hacer. Y esto es importante porque si no nosotros no podemos avanzar hacia aquello que no sabemos o entendemos. Entonces, muchas veces Dios es muy claro en lo que Él espera. Cuando Él llama a Moisés, le dice, vos vas a sacar al pueblo de Egipto. Cuando Él le pone la carga a Nehemías, le dice, vos vas a reconstruir la muralla. Cuando habla con David, le dice, vos tenés que construir un templo. Cuando llama al apóstol Pablo, le dice, vos vas a ir a los gentiles. Dios tiene objetivos claros para cada una de las personas a las que va llamando a su obra, porque esos objetivos claros son hechos concretos que van construyendo el avance del reino de Dios aquí en esta tierra. Entonces, Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Dios envía a Moisés. Moisés ya se ha mostrado dispuesto después de sus excusas, Dios lo ha convencido de hacer su voluntad, Moisés tiene claro cuál es el objetivo de lo que Dios quiere hacer a través de su vida, Dios envía, Dios sostiene, va mandando diferentes formas de sostener a Moisés, a veces es Aarón, a veces es otra persona, a veces es Josué, pero Dios sostiene emocionalmente, espiritualmente, por supuesto con su presencia, por supuesto con su poder, por supuesto con su obrar, ¿sí? Lo cierto es que a través de toda la historia nosotros vemos a Dios enviando, a Dios sosteniendo, a Dios proveyendo. Cuando Moisés se va al desierto con todo el pueblo y en todo ese caminar que tuvo con el pueblo de Israel, ¿sí? Necesitaban agua, ahí hay el agua. Necesitaban codornice, codornice. Necesitaban pan, ahí está el maná. ¿Sí? Dios proveyendo a cada paso todo aquello que
se iba necesitando para el obrar de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos este caminar de experimentar a Dios, tenemos que saber claramente que cuando Dios envía, Dios sostiene y Dios provee. Y esa es la tranquilidad con la que caminamos y avanzamos, ¿sí? Y si no llega lo que yo estoy pidiendo, bueno, tal vez es porque Dios cree que no es necesario, ¿sí? Tal vez yo estoy diciendo, qué bueno, acá me está el profesor Tito diciendo que Dios provee. Entonces yo voy a pedir un auto, ¿sí? Si Dios cree que necesita un auto, te lo va a dar. Ahora, si Dios no cree que necesita un auto, no te lo va a dar. Dios va a obrar de acuerdo a su obra, no de acuerdo a tus caprichos, ¿sí? Por eso cuando nosotros nos encaminamos a trabajar con Dios, tenemos que tener en cuenta que esta es su obra y Él la va a hacer como Él quiere y Él la sabe hacer mejor que nosotros y la Biblia dice claramente que Él sabe qué necesitamos antes que nosotros se lo pidamos. Por lo tanto, tengo que estar tranquilo. Lo que haga falta para su obra va a llegar, ¿sí? Y si no llega es porque Dios está queriéndome llevar a hacerla de otra manera, ¿tá? Y esa forma de hacerla va a ser la correcta, ¿tá? Entonces, aquí tenemos más principios acerca de esta relación con Dios, de cómo nosotros podemos ir conociendo la voluntad de Dios y experimentando la voluntad de Dios en nuestra vida. Números 14:14. Cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y tu nube estaba con ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Sí? Aquí de nuevo estamos con el pueblo de Dios. Aquí de nuevo estamos viendo los principios de relación. ¿Sí? Dice, cara a cara aparecías tú, relación personal, cara a cara con Dios. ¿Estás cada día cara a cara con Dios? ¿Estás cada día separando esa primera hora de tu vida para Dios? Diga, no, entro muy temprano a trabajar, levantate más temprano. ¿Hay algo más importante en tu vida que encontrarte con Dios cada día? Si no es importante para vos encontrarte con Dios cada día, para hablarle y para leer su palabra y para escuchar la voz del Espíritu Santo dirigiéndote, entonces Dios no va a poder hacer nada con tu vida. ¿Sí? Oirá, yo lo hago a la noche, hacelo cuando quieras. Lo que es cierto es que Dios quiere guiarnos a través de una relación personal. ¿Sí? Y ese tiempo con Dios tiene que ser especial. Hacerlo a la mañana, evidentemente, tiene un significado muy importante, porque a la mañana, las primeras 2 horas de nuestra vida, no sé si lo sabía, esto se aprende mucho en los cursos de superación personal, ¿sí? Pero las primeras 2 horas del día son las 2 horas en las que nosotros estamos mejor, en las que nosotros estamos mejor. Estamos descansados, estamos preparados, estamos con la mente fresca. Si nos levantamos, por ejemplo, y tomamos una buena cantidad de agua porque estuvimos durmiendo 8 horas y nuestro cuerpo está deshidratado, nuestro cuerpo va a estar preparado para el mejor momento del día, ¿sí? ¿Y qué harías vos en el mejor momento del día? ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Vas a jugar con tus hijos? ¿Vas a trabajar? ¿Qué haces en el mejor momento del día? Bueno, yo elijo que el mejor momento del día en el que estoy mejor sea para el Señor. ¿Sí? Esa es una de las maneras de empezar a amar al Señor. ¿Sí? Señor, te amo. Bueno, dame la mejor hora del día, no me des las 12 de la noche cuando ya te está por ir a dormir, ya pasó todo el día, estás cansado, estás enojado, estás refunfuñando y venías a encontrarte conmigo. No, dame la mejor hora. ¿Sí? Y si trabajo temprano, bueno, me levanto más temprano, pero la primera hora de mi día tiene que ser para el Señor. Cara a cara con Él es la clave para que Dios nos pueda estar guiando. Después dice guía, ¿sí? Hay guía. Cuando hay cara a cara, hay guía, ¿sí? Fíjate, la nube está sobre ellos. La nube era la que los guiaba, ¿sí? Cuando la nube avanzaba, ellos avanzaban. Cuando la nube paraba, ellos paraban. Es más, muestra el relato del libro de Números que a veces ellos paraban un día y la nube avanzaba. A veces paraban un mes, ¿sí? Y a veces paraban un año entero. ¿Tá? ¿Qué está diciendo con esto? Que la guía de Dios cambia, ¿sí? Que tal vez Dios tiene algo para hoy, ¿sí? Y mañana vamos a hacer otra cosa, o tal vez Dios tiene algo para un mes, entonces te dice, este mes vamos a hacer esto, ¿sí? O este año vamos a hacer esto, los próximos 5 años son para esto, ¿sí? Entonces, la guía de Dios va cambiando. ¿Y cómo estoy atento a esa guía? Bueno, me encuentro cada día.
Si me encuentro cada día cara a cara con el Señor, entonces ahí la guía diaria está asegurada para nosotros. Y también de noche. Entonces, de día y de noche. ¿Qué es la guía de día? Bueno, de día está la claridad. De día nosotros vemos bien. De día nosotros podemos decidir más correctamente. ¿Sí? ¿Y qué es la guía de noche? La guía de noche es la guía en tiempos de oscuridad. Cuando está oscuro yo no veo. Cuando no veo, dudo. ¿Sí? Si no, haga el ejercicio de entrar esta noche en algún cuarto de su casa. ¿Sí? Usted entra con la luz prendida y ve dónde está cada cosa, está confirmando que esas cosas están ahí, entonces se maneja muy tranquilo, muy seguro. ¿Sí? Ahora apague la luz, ¿sí? Y se va a dar cuenta de que usted se empieza a manejar por lo que usted sabía. Te dice, la cama estaba allá, el armario estaba allá, la silla estaba allá, o sea que yo puedo ir por acá. Es una guía donde usted está actuando de acuerdo a lo que vio antes, ¿sí? Ahora no tiene claridad, pero cuando tenía claridad, ¿sí? Usted recuerda. Entonces camina en esa guía. Bueno, la guía de Dios es exactamente igual. Hay un principio de la guía de Dios que dice, no dudes en la oscuridad de lo que has visto en la luz. No dudes en la oscuridad de lo que has visto en la luz. Dios a veces permite momentos donde no hay tanta claridad en lo que tenemos que hacer, pero sí nosotros recordamos qué es lo que Dios nos dijo cuando había claridad. Entonces me mantengo en aquello que yo recuerdo que Dios me dijo cuando había claridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pruebas son parte de la vida cristiana, porque el enemigo está trabajando también, porque Dios muchas veces permite adversidad para que nosotros crezcamos como cristianos. Por lo tanto, cuando no hay tanta claridad y hay oscuridad y no estoy seguro de muchas cosas, más es el momento de confiar, más es el momento de creer en lo que vi cuando había luz y de lo que vi cuando Dios me estaba guiando con claridad. Estos 4 principios de la palabra de Dios, relación personal, guía en tiempos de claridad y en tiempos de oscuridad, son los que nos afirman, ¿sí?, en una relación clara con el Señor y una búsqueda constante de qué quiere hacer Dios conmigo. Estoy poniendo el fundamento de la relación con el Señor para descubrir el propósito del Señor. Como decíamos al inicio de la clase, la relación personal con el Señor es el fundamento, pero el propósito tiene que ver con para qué Dios quiere tener una relación conmigo. ¿Qué cosas va a hacer Dios a través conmigo? Dios me va a ayudar a abrir una célula, un grupo pequeño. Dios me va a ayudar a hacer crecer mi iglesia. Dios quiere que vaya a plantar una nueva iglesia. Dios quiere que lidere a mi denominación para abrir nuevas iglesias. Dios quiere que empecemos a enviar misioneros a los pueblos no alcanzados. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer a vos en este momento? Hay cristianos que viven su vida cristiana como si estuvieran en una calecita, ¿sí? Y van dando vueltas siempre en las mismas cosas, ¿sí? Voy, asisto al culto, hago mis cosas, trabajo un poco, voy a una actividad, voy y va de nuevo al culto, y doy vueltas siempre en esas cosas. Generalmente, fíjate vos que el obrar de Dios, cuando nosotros vemos las historias de Moisés, de Nehemías, de Pablo, en vez de ser algo que da vueltas siempre en lo mismo, son como desafíos hacia adelante. ¿Sí? Estar en la calecita hubiera sido que Dios le diga a Moisés, mirá, Moisés, andá y alentá al pueblo porque están mal, los egipcios le están pegando, eh, atendelo, decirle que confíen en mí. Eso sería seguir en lo mismo. No era seguir en lo mismo, era salimos de acá. Dios va a mostrar su poder y dejamos esta rutina y vamos hacia algo nuevo que Dios quiere. ¿Sí? Con Nehemías lo mismo. Nehemías estaba sirviéndole las copas al rey, ¿sí? Y Dios le podría haber dicho, bueno, Nehemías orá, de hecho Nehemías ora, ¿sí? Podría haber dicho, bueno, sigo orando porque esta situación está mal, entonces yo desde acá puedo orar, no estoy allá. La rutina, ¿cuál era para Nehemías? Y bueno, voy a seguir orando por este tema, a ver qué es lo que Dios hace. No, el obrar de Dios no era seguir con la rutina, el obrar de Dios era vos salir de acá, decirle al rey que te vas a preparar esto, pedirle permiso, era romper la inercia y irse, ¿sí?, a hacer aquello que Dios le había puesto en el corazón. ¿Sí? Entonces, vemos que el obrar de Dios siempre es lineal hacia adelante,
hacia algo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. No es generalmente seguir con lo mismo y con la misma rutina y con la misma inercia y sin ver el obrar de Dios en eso que estoy haciendo. Generalmente Dios me desafía a poner objetivos concretos que Él quiere llevar adelante con mi vida, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que estar atentos para que esta relación personal se transforme en una guía de cuál es el propósito que Dios tiene para mí en estos próximos 5 años, en mi vida, en mi iglesia, en mi célula, en mi denominación, ¿sí? Ahí está el desafío de Dios de ir hacia adelante. Aún el ejemplo del apóstol Pablo podría utilizarlo, porque el llamado del apóstol Pablo podría haber sido para que el apóstol Pablo sea uno más que, como los 12 discípulos, continuaba con una iglesia que estaba centrada en sí misma. Dice Hechos 8.1 que la iglesia, aún después de recibir el desafío de Hechos 1.8, de ir hasta lo último, de ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en Hechos 8.1 dice que el liderazgo todavía está en Jerusalén. O sea, no habían hecho nada de lo que Dios les había dicho que hagan, ¿sí? Y Dios tiene que llamar a Pablo para romper esa inercia, lanzar a todos los cristianos por Judea y por Samaria, y llamar a Pablo para que vaya hasta lo último de la tierra a llevar el Evangelio. De nuevo, el obrar de Dios es lineal hacia adelante y nos saca de la inercia, ¿sí?, en la que estamos. Entonces, este es un principio que tengo que tener en cuenta porque seguramente Dios va a querer usarme para realizar alguna obra que tiene que ver con un objetivo concreto, ya sea a través de mi vida, mi célula, mi grupo pequeño, mi iglesia, una plantación, un salir al campo misionero, un guiar a mi iglesia a enviar obreros. Va a romper seguramente la voluntad de Dios, la inercia de lo que estoy haciendo en este momento. Es un principio que se ve en la mayoría de las cosas que Dios hace a través de su palabra, de la historia, y bueno, ahora la historia la estamos escribiendo nosotros, ¿sí? Que Dios nos guíe y lleve al lugar que Él quiere, depende de nuestra actitud, ¿sí? Y cuando digo depende me estoy refiriendo a la parte humana. Vamos a aclarar para todo este año de clases que la obra de Dios se realiza en dos áreas, ¿sí? Hay un área que es humana y hay un área que es el obrar de Dios. Entonces, este trabajar de Dios siempre con una parte humana, hasta en las pequeñas cosas, ¿sí?, es una característica del obrar de Dios, no sabemos bien por qué es así, es un privilegio que Dios nos permita, ¿sí?, pero siempre el obrar de Dios tiene esta característica. Dios va a hacer el milagro, pero no va a hacer la parte humana de trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes, ¿sí?, uno dice, bueno, si multiplicó los panes, también los podría repartir automáticamente o mágicamente entre la gente. ¿Por qué no lo hace? ¿Y por qué eso lo pueden hacer los discípulos? ¿Sí? Y sentarlos en grupos, ¿por qué no lo hace milagrosamente? Y porque lo pueden hacer los discípulos. Siempre hay una tarea humana en la obra de Dios que nosotros podemos hacer y Dios espera que la hagamos, porque es el espacio donde podemos mostrar nuestra obediencia, ¿sí? Aún en el milagro de Lázaro, uno dice, a ver, si tiene poder para resucitar un muerto, ¿cómo no va a poder tener para mover una piedra? ¿Sí? Tenía poder para mover la piedra. ¿Por qué no la mueve? Y porque la pueden mover los discípulos la piedra. Entonces, siempre Dios en todo su obrar está buscando un elemento humano. Por eso busca a Moisés para que haga la parte humana, por eso busca a Nehemías para que haga la parte humana, por eso busca a Pablo para que haga la parte humana, y hoy sigue buscando el elemento humano. A ver, ¿quién me va a ayudar en esta obra que quiero hacer? Dice Dios. Ahora, cuando Él nos busca y nos invita y nos dice, mirá, te estoy invitando a esta obra y te estoy eligiendo a vos como la persona, ¿sí?, para que haga esta obra, esto lo explico mucho más claramente en la serie Cómo guiar a un grupo al crecimiento, que si no la han visto todavía, les voy a colocar el link ahí en la página para que la vean, la pueden ver toda completa, los 5 videos en una sola página ahora. Ahí explico yo más claramente este principio que tiene Dios de obrar en la historia a través de llamar a alguien para que haga la parte humana, ¿sí? Pero aquí, en Números 14:22, descubrimos que la actitud nuestra determina mucho, ¿sí?, lo que Dios quiere darnos y lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces,
y no han oído mi voz, ¿sí? No verán, resultado de esta actitud, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. A ver, Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel, que es darle una tierra que el pueblo de Dios va a conquistar, una tierra que fluye leche y miel, una tierra hermosa, una tierra que Dios preparó para ellos. Pero en el pueblo de Dios encuentra dos actitudes diferentes, ¿sí? Manda a Josué y a Caleb a mirar esa tierra, ellos tardan 40 días en reconocer la tierra y ver cómo va a ser, vuelven con el informe y le dicen, Josué y Caleb, ¿sí? Nosotros podemos conquistar esta tierra. ¿Sí? Pero otros que habían ido con ellos le dicen, no, ahí hay gigantes, nos van a matar a todos, o sea, ven toda la parte negra, ¿sí? Y desaniman al pueblo. ¿Ah? Entonces el pueblo queda entre dos opciones, entre Josué y Caleb, que quieren conquistar, ¿sí? Y hacer lo que Dios les manda hacer, y todos los demás que habían ido, ¿sí? Que tienen una mirada de frustración sobre lo que Dios manda hacer, que dudan de lo que Dios manda hacer, que no creen que Dios es posible de darles eso que tienen que ir que hacer. ¿Sí? Cuando esa gente ya había visto la gloria de Dios y las señales, esa misma gente vio el mar abrirse, esa misma gente vio el agua salir de la roca, esa misma gente vio que Dios le mandó el maná, le mandó codornices. Entonces Dios dice, ustedes ya me tentaron un montón de veces y no escuchan mi voz. O sea, yo les digo lo que quiero hacer con ustedes, pero ustedes siguen mirando sus propios pensamientos. Bueno, tengo una mala noticia. Si vas a seguir mirando tus propios pensamientos, ¿sí? Dios no va a poder hacer lo que quiere hacer con tu vida. Tu actitud determina mucho lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y acá lo dice claramente en Números 14:22, ¿sí? Que no van a ver, Dios le está diciendo a este pueblo, esas personas que tienen esta actitud y que no escuchan lo que yo les digo que puedo hacer, ¿sí? Esas personas no van a ver lo que quiero hacer. Cuando yo te mostraba el cuadro, ¿sí? Y te decía, hay cristianos que no experimentan nunca la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Por esto justamente. ¿Por qué? Porque frente a lo que Dios les manda hacer, ¿sí? Lo ven de una manera, en vez de ser optimistas, son negativos. ¿Sí? Hasta uno de ellos dice, nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. ¿Sí? Sin embargo, lo que Josué y Caleb ven es que Dios está con nosotros y Dios nos mandó a hacerlo y Dios nos puso este propósito. Entonces, caminemos para allá. ¿Sí? Mi amigo, el pastor Guillermo Di Giovanna, tiene un mensaje que en algún momento sería lindo que lo podamos compartir sobre el complejo de langostas. ¿Sí? Los cristianos, muchos cristianos, el pueblo de Dios aquí tiene un complejo de langostas. ¿Sí? Ellos son más grandes que nosotros y nosotros parecemos langostas. ¿Sí? Y no están viendo que Dios está con ellos. ¿Sí? Y que Dios tiene un propósito para ellos. Pero ellos se van a perder ese propósito. Cuando yo empecé la clase y te dije, hay cristianos que no experimentan la voluntad de Dios, tal vez vos dijiste, esto es una opinión de Tito. ¿Sí? No, no es una opinión mía. ¿Sí? Acá Dios está diciendo claramente, hay personas que no van a ver el propósito que yo tengo para sus vidas, ¿sí? No verán la tierra y de hecho no la vieron, ¿sí? No la vieron. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que no hay una actitud de fe, no hay una actitud de creerle, ¿sí? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si vos querés ver la voluntad de Dios en tu vida y experimentarla, tenés que caminar con fe en esa dirección. ¿Sí? Creerle a Dios, no lo que sentís vos, sino creerle lo que Él dice. Y cuando caminás en esa dirección, entonces el resultado es que vas a experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Fíjate lo que le ocurre al otro grupo. Este que te mostré acá es el primer grupo. ¿Sí? Es un grupo que no oye la voz de Dios, que ya tentó a Dios un montón de veces, que ya vio a Dios obrar de un montón de maneras, pero sigue dudando, sigue teniendo un complejo de inferioridad, sigue siendo negativo al mirar lo que Dios puede hacer, y el resultado de Dios para ellos es, no vas a ver el propósito que yo tengo para ustedes. Ahora, hay otra actitud. Dice 14:23, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, él sí va a ver lo que yo tengo preparado. Él sí va a ver el propósito que tengo para su vida y para mi pueblo. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de la actitud de Caleb?
Yo, dice Dios, yo, no confundamos acá que lo importante es la actitud de Caleb. La actitud de Caleb es importante, pero fíjate, ¿va a entrar por la actitud de Caleb? No, va a entrar porque yo, dice Dios, lo meteré en la tierra y su descendencia la tendrá por posesión. Dios dice, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Ahora, para que Dios lo haga, la parte del obrar de Dios, vuelvo a las dos partes de cómo trabaja Dios, el obrar de Dios y la parte humana. La parte humana tiene que haber otro espíritu, un espíritu de conquista, un espíritu de creerle a Dios, un espíritu de querer buscar su voluntad, un espíritu de saber que Dios va con nosotros para ese objetivo que puso en nuestra vida. Y decidió ir, dice, decidió ir. Recién hablamos de los valores y de la parte de la acción y de la parte de la voluntad. Decidir ir es un ejercicio de la voluntad. Josué y Caleb deciden ir hacia eso que Dios les dice que les va a dar. ¿Ya lo tienen? No. ¿Va a ser fácil? No. ¿Es seguro? Hay que ir. Tenés que decidir ir. Hermano, amigo, hermana, pastor, líder, cristiano, lo que sea que está ahí atrás de la pantalla, ¿sí? Si vos querés experimentar la voluntad de Dios para tu vida, tiene que haber en vos la actitud correcta, primero. Otro espíritu, ¿sí? Un espíritu de creerle a Dios. Y segundo, tenés que tomar la decisión de ir hacia esa voluntad que Dios te está indicando con claridad. ¿Cuál va a ser el resultado? Dios te va a meter en ese propósito que Él ha pensado para tu vida, ¿sí? E incluso tu descendencia va a disfrutar de todo aquello que Dios tiene para vos y para ellos. Así que aquí tenemos el resultado final de una buena relación con Dios. Una buena relación con Dios que le da a Dios el primer lugar, que se aceita día a día a través de la oración y la palabra de Dios. Una relación que tiene un propósito que tengo que descubrir. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Dios llama al apóstol Pablo y lo tira del caballo? ¿Sí? ¿Cuál fue la primera pregunta de Pablo? ¿Qué querés que haga? ¿Sí? Y la pregunta ¿qué querés que haga? Tiene que ver con que Pablo en su voluntad se ha rendido, por eso Pablo repite, cada día muero, su voluntad se ha muerto, se ha rendido a Cristo, ¿sí? Y ahora está lista para obedecer el propósito de Dios. Y volvemos a la importancia de la acción en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo no le dice cómo querés que piense. Pablo no le dice a Dios, ¿qué querés que sienta? Pablo no le dice a Jesús, ¿qué querés que te cante? ¿Sí? Pablo le dice, ¿qué querés que haga? Mi voluntad está rendida, estoy listo para pasar a la acción. Esta actitud de Pablo, ¿sí?, hizo que Dios se refriegue las manos y diga, acá tengo a alguien que no se va a quedar varado en los pensamientos, en los sentimientos, sino que su voluntad ya está rendida para que yo lo use. ¿Sí? Y lo usó Dios, wow. Iglesias plantadas por todos lados, la mitad del Nuevo Testamento escrito por esta persona, las doctrinas principales que nosotros enseñamos en las cartas del apóstol Pablo, fundación de iglesias por todos lados, ¿sí? Todo lo que Dios puede hacer con una persona que se rinde y que su voluntad está lista. Señor, ¿qué querés que haga? Al terminar esta clase de pensar en la relación que tenemos con el Señor y empezar a pensar, si es que todavía no lo tenés, tal vez vos ya lo tenés claro, tal vez ya decís, sí, yo quiero plantar una iglesia, voy a hacer crecer mi célula, quiero que mi iglesia crezca, vamos a abrir iglesias en cada provincia de mi país, no sé lo que Dios te está dando a vos como propósito. Lo tengas o no lo tengas, está bueno que vos puedas hacer la pregunta al Señor hoy del apóstol Pablo al terminar esta clase. Señor, ¿qué querés que haga con mi vida? ¿Sí? Y Dios va a contestar. Lo único que es importante que sepas es que si haces esta pregunta al Señor, ¿sí?, tenés que estar totalmente rendido a Él, porque Dios va a responder, porque Dios está buscando, Dios está llamando, Dios tiene mucho trabajo,
Dios quiere volver, pero todavía el Evangelio no fue predicado en cada comunidad de este planeta. Por lo tanto, Él necesita muchos obreros que estén respondiendo. Por eso cada uno que le diga, ¿qué crees que haga? Acá hay no sé cuántas personas hay en la sala en este momento, más de 50. ¿Sí? Si cada uno de ustedes le dice, Señor, ¿qué crees que haga? Dios va a responder. Y va a haber 50 objetivos que Dios va a colocar en el corazón de cada uno de ustedes. Y los va a empezar a llevar adelante. Y te va a llevar a vos a concretarlo. Y vas a experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Y Dios va a obrar de una manera que te va a sorprender. Este segundo capítulo nos invita en esta materia a relacionarnos con el Señor en una relación de amor, a preguntarle al Señor lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida y estar preparados para ser obedientes, para pasar a la acción rápidamente. Hay dos elementos que para mí son fundamentales en la vida cristiana. El primero lo llamo implementación rápida. Quiere decir que lo que vos entendés que Dios quiere que hagas, te pongas a hacerlo. Que no des tantas vueltas. Yo estoy contigo, dice el Señor. La importancia no está tanto en la planificación. Hay gente que hace planes y no empieza nunca. ¿Sí? Implementación rápida quiere decir que eso que Dios me dice, voy y lo hago. ¿Sí? Después Dios va a ordenar, va a enderezar. La Biblia dice que Dios piensa su camino, pero Dios lo corrige. ¿Sí? En el andar, Dios puede hacer grandes cosas como ahora, si te quedás siempre en el área del pensamiento, del sentimiento, de la proyección, del deseo, Dios no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, implementación rápida. ¿Sí? Y el segundo principio es enfoque sostenido. Enfoque sostenido significa que cuando Dios me dice vamos a hacer esto, me dedico a hacer esto. Me enfoco en hacer eso y lo sostengo hasta que veo que Dios hizo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra debilidad de los cristianos es que vamos saltando de actividad en actividad, de enfoque en enfoque, de proyecto en proyecto, de ministerio en ministerio. ¿Sí? Y a veces estamos tratando de hacer 10 cosas a la vez. El principio dice que si querés cazar 2 conejos, no vas a cazar ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos enfocarnos en algo. ¿Sí? Moisés no estaba haciendo 10 cosas, estaba haciendo una. Nehemías no estaba haciendo 10 cosas, estaba haciendo una. ¿Sí? Cada uno de ellos recibió una dirección y un enfoque claro de lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y si yo puedo enfocarme en eso, que Dios me ha dicho que quiere hacer a través de mi vida, y sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Voy a poder ver a través de la perseverancia que Dios realmente cumple su palabra. Muchas veces no llegamos a ver la palabra cumplida del Señor, no porque Él no la va a cumplir, sino porque nosotros abandonamos el barco antes de tiempo. Así que te animo a que seas una persona de implementación rápida y a que seas una persona de enfoque sostenido. ¿Sí? Esta unidad 2 tiene varios estudios también dentro del manual, creo que tiene unos 5 estudios, son para leer, hay tareas para completar también, es muy profundo. Lo que yo te estoy dando aquí en el manual creo que es 5 veces más ampliado, así que te animo a que en estas 3 materias hagas las tareas, leas, resumas, porque le vas a sacar mucho más fruto a todo lo que estamos enseñando.